Una saga que consta de 7 libros convertidos en 8 películas. 4100 páginas no son fáciles de llevar íntegramente a la pantalla. 19 horas y 46 minutos. Y numerosas diferencias entre lo escrito y lo visto. ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué le cambiaron? Una eterna discusión. Películas contra libros. ¿Cuál es mejor? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El podcast Skitter. Comenzamos. Antes de comenzar con este episodio, quiero decir unas palabras. El día de hoy, viernes 14 de octubre, que es cuando estoy grabando esto, ya ustedes lo escucharán después, se dio la triste noticia del fallecimiento de Robbie Coltrane, quien le dio vida a nuestro querido Rubius Hagrid. Él dijo unas palabras hermosas en el reencuentro del elenco que se transmitió por HBO y que es muy cierto y a la vez doloroso. La historia de Harry Potter estará para las nuevas generaciones, pero quizás él ya no estaría presente. Gracias, Hagrid, por llevarnos al mundo mágico, por abrir las puertas. Gracias, Robbie, por hacer real la magia. Hogwarts no será lo mismo sin ti. Hasta siempre. Y bueno, el show debe continuar y ahora sí entremos en tema. Cuando pues un libro es adaptado a una película, siempre habrá una controversia. Apenas se anuncie que va a haber una adaptación, ya empiezan las quejas. Que si le faltó esto, que cambiaron aquello, pero pues al final pues cada uno tiene una forma de contar la historia. Si no eres un lector, quizás con la película, con el cine, pues sí, muy probablemente te anime a adentrarte en este mundo de la literatura. ¿Son mejores los libros que las películas? Yo diría que depende. A veces como fans sí queremos que cada palabra que esté escrita, que leímos, sea tal cual en el filme, que se realice como tal con cada detalle. Nos enojamos cuando no pasa una escena o cuando el personaje no cumple con las características necesarias. Bueno, más bien el actor no cumple con esto. En este episodio voy a hablar de las diferencias que hay entre las películas de Harry Potter y los libros, de ciertas escenas claves, no de todas, porque pues si hablo de cada una de ellas, la verdad es que creo que nunca terminaría, y el por qué sí y el por qué no funcionan dentro del cine. Y para esto no solo hay que conocer de la estructura de la novela y del guión cinematográfico, sino también hay que entender una cosa, y que es la principal de todo. Siempre vamos a ver la versión del director, del cómo él o ella se imagina la historia. Que por supuesto que esta tiene una desventaja, no llenará o cumplirá con los detalles que vienen escritos, y muy probablemente no llenará las expectativas del espectador lector. Debido a la duración y a ciertas reglas artísticas que se deben contemplar, pues siempre existen diferencias al pasar de un formato a otro. Aunque los productores, en este caso de Harry Potter, hayan intentado que la saga fuera lo más parecida a los libros de J.K. Rowling, es muy difícil que no se pierdan algunos detalles o se agreguen otros que no aparecen. Y pues si fuera exactamente igual, tal vez no causaría esa emoción de ver lo mismo, ¿no? Sería muy repetitivo. Y entonces, pues aquí yo les hago esta pregunta. ¿Para qué quieres el libro si vas a tener la película totalmente igual? Pero pues bueno, vamos desde el comienzo. Adaptar es acomodar. Una novela o un texto literario como un cuento o un cómic se adecua a varias modificaciones del original gracias a un cambio. Cada formato pues sí está compuesto y limitado, con sus propias características y lenguaje. Y como ya lo dije, hay que tener en cuenta la interpretación que el creador de la adaptación tenga sobre la obra literaria. Y a veces también gracias a esto, pues como ya lo dije al comienzo, el libro puede recibir publicidad y pues por ende pues el espectador se interese en leerlo, ¿no? Creo que hay muchísimos ejemplos de muchísimas personas que primero vieron la película y les llamó la atención y regresaron para comprar el libro y leerlo.
También uno de los principales problemas al adaptar y que el público no logra entender es que estas mismas tienen la tendencia natural de compactar o simplificar la obra original. La verdad es que yo siempre he creído que al escribir novelas se tiene más libertad que cualquier otro tipo de texto literario. Son diferentes estructuras, diferentes herramientas que se utilizan para contar una historia. Mientras en textos como cuento, guión o dramaturgia, pues sí se requiere ser más concisos. En la novela se te permite divagar un poco, ¿no? Escribir descripciones muy barrocas, que es decir, muy largas, muy no repetitivas, pero sí muy reiterativas. Pues hay autores que también pues deciden dar demasiada información. Pueden dedicar diversos capítulos sobre un personaje que igual llega hasta un punto que como lector dices esto a mí que no me interesa, pero pues el escritor tiene toda su libertad de hacerlo y aunque a ti como lector no te interese, el escritor lo va a hacer, ¿no? Puedes incluir diferentes voces narrativas, desde el típico narrador omnisciente hasta tener un narrador intradiegético, que es el primera persona, que puede ser el monólogo o el soliloquio, que es hablar consigo mismo, pues hasta tener pues a contar la historia in media res, que es desde en medio, desde el final o lo común, ¿no? Desde el inicio. En el cine sí se te permite, sí lo puedes hacer, pero sí debes de buscar la manera de que la historia, del modo en que la cuentes, se deba de entender y que efectivamente el espectador no se confunda y lo más importante, no se aburra. Una buena adaptación requiere un análisis de guión. Los libros y las películas cuentan con un lenguaje, un tiempo y un espacio propios. Pues para pasar de un medio a otro también el texto debe transformarse, eso es evidente. Las palabras deben convertirse en imagen y sonido. Creo que no lo he dicho, si lo habré dicho en algún episodio. Imagínense que la película se le están contando a una persona que no puede ver. Tienen que buscar el lenguaje apropiado para que esa persona se lo imagine, para que esa persona de alguna manera lo vea de otra forma, ¿no? No una forma física, pero que sí lo pueda entender con tus palabras, ¿no? Le debes de describir lo necesario para que lo entienda. Aquí las figuras retóricas que se pueden encontrar en el texto, pues sí se sustituyen por luces, encuadres o música. Y me refiero, por ejemplo, a las metáforas, ¿no? Tienes que encontrar el modo para que funcione y no tenga que ser precisamente como tal escrito, ¿no? No te van a decir una metáfora y te van a poner el subtítulo como tal. Desafortunadamente, uno de los mayores errores en las adaptaciones es que algunos realizadores intentan encajar todo esto, estas figuras retóricas, cuando pues realmente estos elementos son pensados para un texto escrito como una novela y que pues deja mal la película. No se puede pedir lo mismo a una película que a un libro y viceversa. Repito, son diferentes estructuras y construcciones. Y pues les explico esto porque sí, no es un podcast sobre cine o sobre escritura, pero sí es para tratar de sustentar mis argumentos, el por qué sí y el por qué no. Y es para que también más adelante puedan entender de pronto de las decisiones de los directores en incluir o quitar escenas. A veces sí puede que sus decisiones sean por mero gusto, pero hay otras que sí tienen un motivo de ser, ¿no? Ojo, no trato de defender a ningún director, mucho menos al último, creo ya hablé de David Yates en el episodio 2, pero lo aclaro también para que al rato no digan que me estén pagando o algo así por hablar bien de ellos o hablar mal de ellos. No, simplemente estoy tratando de ser muy objetiva y decirles el contexto en general. Recuerden que también en el cine se cuenta la historia mediante las acciones de los personajes. En la novela pues pueden aparecer una inmensidad de personajes junto con sus propias peripecias. Hay películas que están construidas mediante ciertos modelos de guión. Uno de ellos es el paradigma de Sheffield, no sé si lo han escuchado, que se dice que se divide en 3 actos, que es un primer acto o presentación, un segundo acto o confrontación y un tercer acto o resolución.
Una explicación muy sencilla es que en determinados segundos o minutos deben suceder ciertos acontecimientos. Al primer minuto debe haber un incidente incitador, que es como te plantean el personaje principal. Después vienen los hooks o los ganchos, que sirven para llamar la atención, seguido de los plot points, que son los giros de personaje. Búsquenlo ustedes, lean de qué se trata, vean ejemplos y pueden aplicarlo ustedes solitos. Yo hice este ejercicio precisamente con Harry Potter y la Piedra Filosofal y sí, está muy cronometrada, sí en ciertos minutos, como lo dice el paradigma, se marcan ciertos ganchos, se marcan ciertos plot points, sí en cierto tiempo pasa el clímax. Creo que otro ejemplo que está también muy cronometrado es con la de Chicas Pesadas, Mean Girls. Háganlo y verán que o sea, yo no afirmo que estos guiones estén escritos bajo esta estructura, pero sí pasa. Entonces, hagan ustedes el ejercicio y ya después en las redes me dicen qué tal les pareció. Hay otro modelo también en el que estipula el viaje del escritor de Christopher Vogler. Él piensa en la teoría de que las historias pueden reducirse en una serie de estructuras narrativas y arquetipos de personajes. Y pues esta idea está basada en la de Joseph Campbell y el viaje del héroe, que consiste en 12 pasos, o sea, son 12 pasos que debe de pasar el héroe, en este caso también el personaje principal. Desde el paso 1, que nos presentan al personaje principal en el mundo ordinario, que nos lo presentan, que si lo aplicamos a Harry Potter, pues sí aplica, porque nos presentan a Harry Potter dejándolo con los Dursley, hasta el paso 8, donde hay una prueba difícil o traumática que el personaje debe superar, hasta el paso 11, que el personaje usa todo lo aprendido, básicamente es el clímax de la historia. También lo pueden buscar, lo pueden encontrar fácilmente, son 12 pasos y lo pueden aplicar también incluso en películas o en historias como El Señor de los Anillos o Star Wars. También es muy marcado este viaje del héroe. En Harry Potter conocemos el arco dramático de la historia, que es salvar al mundo mágico. También hay otra estructura que es como el círculo de la vida, que está dividido por 4 etapas. No, con esto no digo que todos los guiones estén escritos de la misma manera. Aquí es algo muy importante. Tools, not rules. Ahora sí que herramientas, no reglas, que también aplica para la literatura, que de pronto a veces pensamos que porque algún académico lo dijo se tiene que ser así. Pero bueno, lo aclaro desde ahorita. Y pues también sabemos que en Harry Potter conocemos el arco dramático de la historia, que es salvar al mundo mágico, mientras que su conflicto se presenta con los contrastes encuentros de Voldemort. Uno quiere salvar y el otro dominar, y quien impide que suceda pues es Harry o Voldemort respectivamente. Incluso cada libro funciona como uno solo porque cuenta con su propio arco dramático, donde cada personaje puede tener sus propios intereses, objetivos y el modo de alcanzarlos, tanto si sale bien como si sale mal, pero cada uno tiene su modo. También pues esto te permite describirlos con mayor profundidad, o sea, estoy hablando de la novela, pero pues sí, efectivamente en el cine tiene que ser todo lo contrario, es todo lo contrario. O sea, aquí los personajes aparecen por su peso dramático en la película, así que hay que elegir cuánto tiempo aparece cada uno. Y ante la tremenda diversidad de personajes que existe en el libro, pues sí se decide qué personajes van a ser más relevantes para el desarrollo de los acontecimientos, cuáles van a contribuir en la trama y cuáles no. Tenemos el claro ejemplo de Peeves, que omitieron por completo en la saga cinematográfica. En el libro es un poltergeist que habitaba en Hogwarts y que se dedicaba a hacer bromas a los estudiantes. Y por mucho que nos hubiera gustado verlo para que diera un toque gracioso o que hiciera bromas con los gemelos Weasley, realmente, si lo piensan, no aportaba para nada en la trama. De hecho, tengo entendido que sí se llegó a filmar una que otra escena,
pero en la edición final pues lo cortaron. Creo que hubiera sido agregar escenas innecesarias que pudieron restarle tiempo a escenas más importantes. Así que sí, siendo muy objetiva, fue una muy buena decisión no ponerlo. También, por ejemplo, en el libro de la piedra filosofal se menciona a la señora Arabella Figg, quien cuidaba a Harry cuando los Dursley no estaban. Pero pues en la película se omite por completo, quizás porque también en ese tiempo en que se estaba filmando la película todavía no se publicaba la Orden del Fénix y pues, por lo tanto no se sabía la relevancia de este personaje. Y pues así como hay muy buenos aciertos, también hay errores, como haber omitido a Winky Dobby, dado que son dos personajes que sí repercuten en las decisiones y acciones de otros personajes. Winky era la elfa de la familia Crouch y es culpada de invocar la marca tenebrosa en el torneo de Quidditch. En la película vemos a Barty Crouch Jr. convocarla, pero, o sea, sí pasa en el libro, pero no se culpa a nadie, ¿no? Se culpa a Harry, Ron y Hermione. En el Cáliz de Fuego, solo sabemos que Barty Crouch Jr. suplantó la identidad de Alastor Moody y que pues fue enviado a Azkaban por torturar a los Longbottom, ¿no? Vemos el recuerdo de Dumbledore. Sin embargo, pues nunca nos cuentan cómo escapó. Y pues mientras que esa escena faltó en la película, en el libro sí nos los narra, sí nos cuentan toda la historia. De hecho, ahí nos damos cuenta de la relevancia de Winky. Y pues mientras que Dobby fue quien ayudó a Harry en su segunda prueba porque él le dio las branquialgas y pues posteriormente tendrá más peso en la trama, pero que desafortunadamente y por varias razones que de pronto no sabemos, la producción decidió omitir o sustituir. Yo creo que imagino que costaba demasiado crear a Adobe por computadora, que mejor prefirieron cambiar las escenas y meter los diálogos que le tocaba, por ejemplo, a Adobe, que los hiciera realmente otro personaje. Como en este caso, pues Neville le da las branquialgas a Harry. Uno de los primeros pasos que supongo yo hace el director después de tener un guión es realizar una escaleta y tener un guión técnico. Ya lo había mencionado en otro episodio, el guión técnico es tener las anotaciones de los encuadres, de los close-ups, los ángulos de cámara, todo el cómo se imagina el director, el cómo se va a realizar. Él debe también saber cuántos actores y locaciones necesitará, cuántos sets se deben construir, saber qué escenas filmará primero, cuáles dejará al final, cuántos días le llevará a cabo tales escenas, así como el tiempo que requerirán los diferentes departamentos como los efectos visuales y especiales. O sea, también hay un calendario, que ustedes no lo crean, sí lo hay. Por eso a veces también se saturan mucho de trabajo porque les estipulan que a partir de en tal fecha se debe de estrenar la película y si no la terminan a tiempo pues se atrasa y eso cuesta dinero porque ya tienen preparada la publicidad, el marketing, todo eso. Entonces si se retrasa un proyecto, se retrasa todo y se pierde dinero. Y lo hemos visto muchísimo con otras empresas. Incluso hace poco salía un rumor sobre que Marvel sobreexplotaba a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están en constante producción, están haciendo cosas y no les dan tiempo de descanso. Y, o sea, son empresas que le invierten y necesitan recuperar. Y si se atrasa todo, pues ya es dinero que de alguna manera van a tardar en recuperar, ¿no? O sea, a lo mejor sí lo recuperan, pero pues durante un tiempo después. Y ojo, yo no soy experta en eso, pero es lo que yo pienso y es lo que yo creo, pero precisamente por eso son muy meticulosos porque todo este trabajo cuesta dinero. También pregúntenles a la empresa o no recuerdo de quién produjo Sonic, pero pregúntenles cuánto les costó cambiar el diseño de Sonic, ¿no? Entonces todo esto cuesta dinero. Y bueno, pero pues ya retomando, pues también es por ello que también el número de actores está limitado por el tiempo y la capacidad de atención del espectador. La saga de Harry Potter no sería
interesante sin todas las brujas y magos que viven en este universo mágico. Pues todos ellos con personalidades extraordinarias y únicas. Y algunos personajes los amamos, otros pues sí, los odiamos. Pero pues efectivamente con diferencias entre lo que se describe en el libro con lo que vimos en las películas. Uno de los detalles que todos los fans notamos fue la de Daniel Radcliffe, quien dio vida a Harry Potter. Los ojos de Harry, del protagonista, se describen con color verde, mientras que los de él, los del actor, pues sí son azules. Pero pues este cambio sí tiene un motivo de ser, ya que el actor era alérgico a los lentes de contacto. No quisieron cambiarlo por computadora, así prefirieron dejarlo. Pero esto no tuvo lógica cuando pues en los libros se repetía constantemente. Creo que se repetía esto en El prisionero de Azkaban cuando aparece Lupin, que pues que los ojos de Harry se parecían a los de su mamá, o sea, los de Lily Potter, que eran verdes también. Pero en las Reliquias de la Muerte parte 2, cuando vemos los recuerdos de Snape, hacen desafortunado, hacen un close-up a los ojos de la pequeña Lily. ¿Y qué creen? Son ojos color marrones. Yo creo que esto sí es un error de continuidad y ya lo dije, muy desafortunado, porque en primera hacen un close-up y también porque la producción ejecutiva pues estuvo a manos de David Heyman, alguien que conocía la historia y alguien que ha estado desde el comienzo, alguien que estuvo trabajando de la mano con Rowling. Y puede que una idea o una excusa muy tonta, que es que o no notaron el error, que yo creo que sí lo hicieron, pero se les olvidó cambiar, o no quisieron hacerlo pues para evitar más cosas, ¿no? Es algo que les mencionaba hace ratito. Y pues en este caso sí se trata de una decisión de producción. Muy desafortunado, eso sí, pero sí tienen que ver ellos, ¿no? Desde el director, desde la producción ejecutiva y todos los que estaban ahí, incluso hasta también del guionista, porque él tiene que estar revisando también las escenas. El close-up pues sí viene del director, pero va de la mano los errores. También otro cambio que se vio es sobre el personaje de Lavender Brown, que fue interpretado por 3 actrices. No sé si lo notaron. Quien fue Jennifer Smith, Caitlin Cowley y Jessie Cape. Esto significa que Lavender era una estudiante negra y luego blanca. Y es algo que generó pues cierto debate. Ojo, no de racismo, sino pues sí un error de continuidad otra vez. Y de lógica también, ¿no? De sentido común también. Porque pues pasó por tres directores diferentes. Chris Columbus, Alfonso Cuarón y David Yates. Y es evidente que ninguno se preocupó por esto y cada uno nos mostró su propia visión de este personaje. No sé si haya tenido que ver precisamente con las actrices, que a lo mejor ya no la llamaron, o a lo mejor esas actrices ya no quisieron. No lo sé, pero sí sigue siendo un error muy desafortunado. Hay que entender que cambiar a un personaje o quitarlo, sí, la mayoría de las veces se deben a una razón sencilla, es que a veces no aportan nada. Por ejemplo, en La Orden del Fénix, el personaje de Marieta se omite, ¿no? Se cambia totalmente por el de Cho. O sea, se hace saber que ella fue quien rompe el secreto de Led y no su amiga. Quizás esta elección se debió a la simplicidad de no tener que cubrir este personaje, porque recordemos, o sea, se hace cast para los personajes principales, secundarios, terciarios, para los extra. Entonces sí tienen que abarcar muchísimo. Colin Creevy también se sustituye por otro personaje. También, repito, como lo dije hace ratito, quizás se deba a la misma decisión del actor de no regresar. Y que de hecho es algo irónico que Hugh Mitchell, que es quien hace de Colin Creevy, pues es un fotógrafo profesional en la vida real. ¿Por qué Blaise Savini ayudó a Draco y murió Goyle en Las Reliquias de la Muerte parte 2? Porque el actor Jamie Waylett, quien interpreta a Vincent Crabbe, tuvo problemas con la autoridad justo cuando estaba filmando El Misterio del Príncipe.
Así que pues la producción en este caso se vio obligada a hacer cambios. Y pues en lugar de sustituir como, o sea, creo que no quisieron cometer este error. Aquí en México, hace tiempo hubo una telenovela infantil donde estaba Belinda y por asuntos externos, porque ya nos decían que ya no tenía tiempo para estar haciendo la novela, se salió y metieron a otra actriz, que es esta Daniela Luján, y es como que, ah, caray, porque en una escena vemos a Belinda y en otra vemos a Daniela siendo un mismo personaje, pues sí se generó cierta controversia. Entonces yo creo que imagino que en este caso, para que no pasara eso y que el público no viera otro actor, prefirieron cambiar de personaje nada más. Pero pues desafortunadamente sí pasó ahorita con los crímenes de Grindelwald y con los secretos de Dumbledore, ¿no? Que nos cambiaron al actor, que primero era Johnny Depp y ahorita se me fue el nombre, pero a otro actor. Y también se generó muchísima controversia porque a veces nada más ponen el que les parezca ideal, pero no mantienen la esencia de los rasgos, ¿no? Digo, no es que vayan a traer al clon de Johnny Depp, pero pues sí hubieran tratado de mantener ciertos rasgos, ¿no? Otro de los puntos importantes es la construcción en cuanto a la cantidad de información que se puede encontrar en la película. Aquí sí debe ser mucho menor que los datos que aparecen escritos en el libro sobre un cierto tema determinado. En el formato cinematográfico se encuentra otro tipo de información. Esta sí tiene que ver con la creación de ambientes, con la creación de atmósferas, a través de dos factores, que es lo visual y lo emocional. Y ambos factores pues tienen la capacidad persuasiva. Regresemos a la piedra filosofal con el primer encuentro entre Draco y Harry. En el libro los dos se encuentran en Madame Malkin, pero en el filme se hace estando en el castillo. Leía en un blog que preguntaba el autor el por qué no permitir que Harry supiera la verdad sobre Voldemort antes de ir al Callejón Diagon. O sea, desde el comienzo. Y pues esto es muy simple, muy fácil. Se le llama gancho. Y como le dice su nombre, es que te debe de atrapar. En la tercera prueba del torneo de los tres magos en el Cáliz de Fuego, mientras en el libro se narra todo el camino que recorre Harry en el laberinto, las constantes pruebas en las que se enfrenta, como enfrentarse a una esfinge o a una acromantula, y creo que un escrebuto de cola explosiva creo que también se enfrenta antes de llegar a la copa. Pues en la película no te muestra absolutamente nada de esto, solo pues los momentos en que sus oponentes son vencidos. Vemos cómo atacan a Fleur, cómo vencen a Víctor, porque él está, yo creo que con la maldición Imperius, está hechizado, y ya, pues, este choque entre Cedric y Harry, ¿no? Y pues también sucede lo mismo con la piedra filosofal, al no poner todas las pruebas que enfrentan el trío para rescatar la piedra filosofal, valga la redundancia, ¿no? Creo que el único propósito de estos cambios es el suspenso, ¿no? Generarlo, que tú sientas la tensión, porque los ganchos o pinchos son momentos que generan tensión. Para esto funciona. Y hay que recordar una cosa y que es muy importante y que se aplica muchísimo en la construcción de la novela y que también se puede aplicar aquí. Sin conflicto, no hay revelación. Ustedes tienen que estar bueno, no siempre en constante tensión, pero sí debe de haber ciertos momentos específicos para que al final, cuando pase algo, digas, ah, wow, con razón pasó esto, con razón le sucedió esto otro. ¿Por qué creen que las películas de terror a veces pueden ser muy predecibles? Porque son constantes ganchos de tensión que a veces ya la gente se la sabe y ya por eso tienen que buscar otra manera de generarte eso mismo y que pues te espantes, te salgas contento de la sala de cine con una película de terror. Por eso a veces están mal estructuradas, porque creen que una película de terror siempre va a haber
tensión, y no, debes de saber en qué momentos darlas para que el espectador la reciba y en el momento que está procesando eso venga una revelación. También por ello a veces la ausencia o presencia de ciertos personajes. Conocemos a Bill Weasley hasta las Reliquias de la Muerte parte 1, pero pues cuando se supone que tiene mucha relevancia en los otros libros, ¿no? Conocemos a todos los Weasley en el Cáliz de Fuego. A Charlie se menciona desde la Piedra Filosofal cuando se van a llevar a Norberta. Pero, o sea, se nos olvida incluso que hay una batalla en Hogwarts en el Misterio del Príncipe, que de hecho esta batalla se omite porque argumentaron que iba a haber una guerra, una batalla más grande, más chida en las Reliquias parte 2. Y bueno, que a mi parecer no fue tan épica como yo esperaba, pero sí tiene sentido de omitirla en la película. Pero bueno, en este caso, retomando con lo de Bill, ni Chris, ni Mike o David tuvieron la delicadeza de hacerle casting para Charlie, pues porque al final de cuentas tampoco tiene relevancia, solo en esta escena de la Piedra Filosofal, cuando se llevan al dragón, que de hecho tampoco se menciona en la película, ¿no? Creo que nada más lo dice Hagrid en un diálogo que se lo llevan, que es algo sencillo, algo simple, sin necesidad de echarle tanto rollo y tener que filmar más escenas. También lo digo en este momento porque a veces la toma de todas estas decisiones sí tiene que ver por el tiempo limitado que tiene una película. Sí, yo sé que hay películas muy largas que de hecho se hizo mucha controversia cuando salió Avengers Endgame, porque son 3 horas. Pero cuando yo volví a ver El Señor de los Anillos, pues sí, son casi también 3 horas. Y yo me acuerdo que cuando vi esta película en el cine, pues apenas estaban empezando a quitar los intermedios. Entonces hoy en día, pues es de si es una película de 3 horas, te tienes que aguantar o te pierdes del momento cumbre o te aguantas, ¿no? Sí sé que hay películas muy largas, que ya lo mencioné, Avengers, El Señor de los Anillos, la versión extendida, quitando los créditos, porque los créditos sí también duran bastante, sí se hacen casi 3 horas, incluso hasta 4. Tenemos el ejemplo del irlandés, que creo que sí dura 3 horas, no lo he visto, no sé cuánto dura sin los créditos. Otras películas que duran 2 horas 30 minutos, 2 horas 40 minutos. Sí, y eso por mencionar algo más, más actual. No sé si haya otras más largas. Creo que me acuerdo una de Tom Hanks, que creo que es Cruel Atlas. Creo que también es muy larga. Ya me dirán ustedes si son cinéfilos y conocen otros clásicos que son largas. Y esto no quiere decir que porque dure 3 horas esté bien estructurada. Incluso, y se sabe que a veces meten escenas de relleno que también siguen sin aportar nada. No sé por qué, eso sigue siendo decisión del director, sigue siendo decisión del guión, de la producción ejecutiva. Entonces hay a veces que todo esto hay que simplificarlo, hay que reducirlo y hay que irnos por la fórmula más sencilla. Entonces lo aclaro desde ahorita para que no se me olvide, porque a veces el tiempo se debe de manejar, saber manejarse bien para que la historia no aburra, para que la historia no se sienta lenta o no se sienta rápida. De eso se trata cuando a veces uno dice, es que está lenta. Es que sí, a veces se siente lenta porque sientes que no está avanzando la escena, porque te están metiendo demasiada o poquita información, dependiendo. Aquí pues retomando con la familia Weasley, pues sí, yo siento que parte de la molestia del fandom, pues es que se debe al cariño que se le tiene a esta familia, ¿no? También a mí sí me hubiera gustado ver a Charlie. Aunque también sí creo que Percy debió tener más peso. Incluso pues sí mostrar su redención al final. No se nota, no se ve, nomás quienes leyeron los libros saben lo que significó para Percy toda esta transición de estar en el ministerio y luego salir y luego que no y todo este rollo. Solamente los lectores, porque en las películas no se ve. Un film
Son imágenes, son fotografías que nos cuentan los sentimientos de los protagonistas y cómo se da esta misma concentración de información. Ya lo dije, las cosas ocurren de una manera más fugaz en las películas. Se denota así la diferencia entre estas y los libros, que son dos maneras distintas de comunicar. El tiempo de exposición narrativa que tiene una obra cinematográfica es menor a la de un libro, lo que pues sí los obliga a veces a eliminar muchísimos componentes. Creo que lo he estado repitiendo muchas veces durante este episodio, que para evitar todo esto pues sí se debe condensar ciertos elementos en una sola acción. Y aquí otro ejemplo, en El prisionero de Azkaban, cuando Harry, Ron y Hermione y Sirius están reunidos en la Casa de los Gritos, el profesor Lupin les cuenta su historia y la de los merodeadores. En la película esto se omite, pues obviamente solo se sabe que Peter traicionó a los Potter, aunque a lo largo del film sí se da la información para entender qué tan amigos eran James y Sirius, y pues para que generara cierto impacto la traición, ¿no? Porque hasta el comienzo tú sí sientes que Sirius es culpable y sí te da coraje de que haya traicionado, bueno, supuestamente haya traicionado a sus amigos. Ya cuando te revelan la verdadera información, cuando la película llega al clímax, es cuando dices, sientes cierta empatía hacia Sirius y ya cierto rencor hacia Peter Pettigrew. También, de hecho, pues sí, una escena que efectivamente puede ser de diálogos largos o el uso del flashback, pues se cambió por algo simple. Otro ejemplo, pues sí, son los duelos que se llevan a cabo en Las Reliquias de la Muerte, parte 2. En el libro, uno de los duelos que generaba entusiasmo por ver era el de Ginny, Luna y Hermione contra Bellatrix Lestrange. Pues sí, si lo ven desde una perspectiva, es una escena muy larga, que ocupa mucho espacio. Y pues en la película, pues solo vemos cómo Ginny desvía un hechizo, desvía una maldición, entra Molly en su lugar. Algo que sí, aquí sí lo voy a decir que no me gustó muchísimo fue el efecto que le dieron a la muerte de Bellatrix. Y que como en un par de movimientos la señora Weasley gana. Yo sí pienso que no fue lo ideal por parte de David Yates. Sí me hubiera gustado que se desarrollara un poquito más. También en esto pues solo se conoce parte del resultado de la batalla. Casi no nos muestran quién muere ni cómo. Creo que uno nada más fue el de Lavender Brown, que incluso hasta se quedó así como que yo sí tuve dudas si sí murió o no. Pero de ahí en fuera no vemos nada más. Nada más vemos, nomás nos dicen la información de que se muere Fred, de que se muere Remus, de que se muere Tonks y otros tantos más que no tienen a final de cuentas un nombre, pero pues no sabemos exactamente el qué, el cómo. Y otra cosa que esto sí siento que es un error muy garrafal por parte de David Yates, que ya lo dije, si lo quieren escuchar el episodio 2 hablando sobre todos estos errores o aciertos de este director, pues escuchen el episodio. Pero sí fue como que aumentar tantos mortífagos cuando hay que hacer más o menos cálculos. Y yo tengo entendido que el círculo cercano de Voldemort eran pocos. Más los que se fueron sumando, no creo que fueran casi miles como los mostraron en la pantalla. Entonces, eso sí es como que me genera cierto impacto. O sea, como que se reproducen. Si lo aplicáramos a términos de hoy en día, no sé si fueran como bots, porque real no creo que haya habido tantos magos y brujas que apoyaran a Voldemort. Bueno, y otro de los duelos que me hubiera encantado ver, pues sí fue el de Voldemort contra McGonagall, Kingsley y Slughorn, que se sustituyeron por las escenas entre Voldemort y Harry, que también para mí es algo nefasto lo que hizo David Yates con eso, pero bueno. La verdad es que como fan a mí sí me hubiera encantado ver el funeral de Dumbledore. Sin embargo, ahorita entendiendo mejor la construcción de la película, yo sí abogo por lo simple. En el libro es un momento emotivo, ya que acude muchísima gente, acuden los estudiantes, acuden funcionarios del ministerio, a lo mejor amigos del mismo Dumbledore, acuden los centauros, criaturas del agua.
Pero pues esto se simplificó solo a una escena en donde los alumnos alzan la varita y realizan un lumos. Creo que es una escena también muy emotiva, que hay que reconocerlo. Hoy en día los fans usamos esto para cuando alguien fallece también. Yo sí pienso que es una metáfora de que hasta en la oscuridad hay luz. Este es un ejemplo de que una figura retórica, si está realizada con imágenes, pues sí se logra transmitir sensaciones al espectador, ¿no? Además también tengo entendido que la decisión de no filmar esta escena fue debido a que sería muy costoso. Sí había bocetos, pero al final de cuentas decidieron que no. Que de hecho fue cuando alguien dijo que incluso Evanna Lynch ofrecía parte de su sueldo para costear esto. El director dijo que no y no lo filmaron. Evidentemente también está el duelo final entre Voldemort y Harry, que pues era muy ansiado. En el libro pues sí es una excelente narración, una descripción de la autora que logra transmitir la tensión, pero, sí, aquí sí hay un pero. En la película el director optó por hacer énfasis en la conexión entre Harry y Voldemort. Lo dice muy orgulloso, de hecho. Por eso es esta decisión de que sobrevolaran el castillo y que hay un momento en como que sus rostros se fusionan. Es un efecto que sí está interesante, pero no era lo ideal para esto. También esta idea de que Voldemort, de que el señor tenebroso golpeara a Harry, fue del mismo actor Ralph Fiennes. También esta escena en donde Voldemort medio abraza a Draco fue una escena improvisada, no estaba escrita. Entonces también esto quiere decir que hay veces que los actores se permiten tener licencias creativas. Otra escena improvisada es cuando Lucius patea a Dobby, que de hecho yo recuerdo haber visto una entrevista en donde entre Chris y Jason hablan al respecto. Se supone que el actor hace el movimiento de la patada y el director piensa que se está cayendo y les dicen, pues saben que vuelvan a limpiar aquí porque está muy resbaloso, y le dice el actor, no, es que yo le estoy dando una patada al elfo. Y me parece ser que sí les gustó y ya nada más agregaron a Adobe pues, mediante computadora, imagino. Por eso repito, a veces se hacen también licencias creativas con los actores, se agregan cositas que ellos creen que puede funcionar y que a veces sí tienen razón y funcionan de maravilla. También pues, o sea, ya retomando otra vez con este asunto de los duelos, pues esta escena del duelo final se redujo a una conexión de varita, que sinceramente tiene sentido que haya usado los colores verde y rojo, pero sí es muy simple. Y es otra vez el mismo efecto aplicado con la muerte de Bellatrix, ¿no? Hecho polvo o hecho cenizas, que en lo personal ese efecto no le aportó nada y le quitó peso a ambos duelos. Aquí lo simbólico era con Voldemort, es que después de su muerte y después de, bueno, más bien después de eludir varios meses a la muerte, pues aquí se convierte en un ser mortal. Y eso era lo genial, pero pues prefirieron lo otro, que ciertamente creo que a la mayoría del fan, bueno, a la mayoría del fandom no le gustó. Hay algunas cosas de los libros que no aparecen en las películas y que no aportaban nada en el argumento, pero pues sí ayudaba al desarrollo dramático del personaje. Por ejemplo, la fundación del PEDDO, que es la Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros, que realmente representa el sentido de la injusticia de Hermione cuando vio a Winky siendo maltratada. De hecho, esto es lo que le ayuda, le impulsa a Hermione a hacer lo que es, ¿no? Que actualmente en la línea temporal que nos da Rowling es ministra de magia. Quiere que todo sea justo, ¿no? Que después de Kingsley me imagino que podría ser una de las mejores ministras de magia. También pasa con el personaje de Rita Skeeter, que ya no se menciona que es un animago, que no se hace alusión a nada de esto, pero al menos en el libro sí repercute en la trama, porque ella es un medio para que Harry tuviera la oportunidad de limpiar su nombre,
porque es a ella que Harry le cuenta a todo el mundo que regresó Voldemort y todos los detalles escabrosos que se guardó se los cuenta a ella. Y creo que tendría sentido porque como ella publica la historia, de alguna manera puede generar tener otra vez de nuevo la confianza de sus lectores y por ende publicar el libro de vida y obra de Albus Dumbledore, ¿no? Pero pues en las películas no lo vimos. Otro de los momentos que se omitieron por completo, pues sí, fue la historia de Regulus y Creature y sobre el guardapelo, que esto se simplificó en un diálogo que dice el elfo, pero pues no se explica cómo es que llegó a manos del hermano de Sirius, que sí, tienen razón, se puede intuir porque en otra escena se dice que la familia Black creía en la pureza y lo que hacía Voldemort. Sin embargo, pues no se muestra el arrepentimiento de Regulus, ni tampoco se desarrolla la relación entre elfo y amo, o sea, entre Harry y Creature, que también sus acciones tienen consecuencias más adelante, ¿no? Creature involucra a los elfos del castillo a pelear, entonces eso hubiera sido hermoso, pero no lo pusieron. O bueno, también la reducción de los recuerdos del pasado de Voldemort, cuando solo vimos los cruciales de niño y sobre la información de los Horcruxes, que creo que para el espectador no necesitaba nada más para comprender el porqué de la inmortalidad del Señor Tenebroso, pero sí hubiera estado bien conocer su motivación para querer el poder y el dominio del mundo mágico, y pues también este resentimiento hacia los moguls, ¿no? Por ahí leía un comentario de que a Voldemort lo hicieron malo por las decisiones de los demás. Y yo, no, es que este no es el típico villano que se hace malo porque alguien fue malo con él. No, es que este es malo por naturaleza. Simplemente creció su rencor hacia los demás, en este caso hacia los moguls o hacia los mestizos. O sea, por eso él abogaba por la pureza, porque él era mestizo, porque él se entera de lo que pasó con su mamá y de lo que pasó con su papá. Que eso pues efectivamente lo omitieron. Y bueno, que esto se explica con el recuerdo de los Gaunt, pues en el libro. También se omite la historia de la familia de Dumbledore, que sí, la vimos muchos años después, que pues lo hicieron medianamente bien, porque le metieron cosas que a lo mejor, como para que tuviera sentido, que realmente no tienen sentido. Pero pues sí también se pudo reducir en unos cuantos diálogos para entender todo lo demás. Pudieron haber, Aberforth pudo haber tenido más participación, pero no lo tuvo. Hace tiempo una amiga se quejaba de las constantes escenas del sauce boxeador en El prisionero de Azkaban, de cómo es que el director había invertido bastantes minutos en ello, pero pues aunque no lo crean, sí tiene una muy buena explicación. Uno de los recursos muy sencillos que se utilizan en el cine y en la televisión para mostrar que ha pasado el tiempo es poner la leyenda tiempo después, o días después, semanas, años, lo que ustedes quieran. Es un recurso muy sencillo, muy básico. En las primeras Chris Columbus nos falló con esto. De hecho, su línea del tiempo está mal, porque Harry cumple años el 31 de julio y el inicio del curso de Hogwarts es el 1 de septiembre. Por lo que las escenas que suceden después de que Hagrid salvara a Harry de los Dursley no tienen mucha coherencia. Y aunque el director pudiera no conocer esta información, la responsabilidad sí cae en el guionista, en Steve Kloves, porque él es quien marca las escenas y el tiempo en que suceden los acontecimientos. Se supone que en La Piedra Filosofal sí estuvieron trabajando de la mano de Rowling con ciertos detalles, y esto sí fue un error de, más que nada sí de continuidad, porque a lo mejor no supieron retratarlo. Pero Alfonso Cuarón sí lo hizo de una manera totalmente diferente y acorde a la historia. De hecho, mostró las estaciones del año a través del sauce boxeador. Hay primeros planos donde se ve que van cayendo las hojas, que aludiendo a que está más o menos en verano. O sea que creo que hay una escena donde se hace close-up a una hojita cayendo tal cual. Pues mientras en otra escena se ve cuando caen por completo, que es decir, ya estamos en otoño.
Luego vemos otra escena donde está completamente lleno de hielo y que es invierno. Y finalmente cuando se descongela, que ya está haciendo alusión a primavera, que de hecho es cuando ya después vienen las clases antidementor del profesor Lupin con Harry. Aunque tantos minutos en pantalla no solo sirvió para esto, sino que Alfonso te estaba diciendo que debías prestar atención a este elemento. ¿Nunca se preguntaron por qué? O sea, ¿nunca notaron estos detalles? Bueno, es muy sencillo. El director te estaba anunciando que ahí sería el clímax de la historia. Por eso te lo mostró muchísimas veces. Claro, digo, el lector ya lo sabía, pero pues para quien no leyó el libro, esto sí es una revelación. Usualmente cuando las cámaras hacen énfasis con los close-up, con otro ángulo de la cámara, pues es porque te está anunciando que ese elemento, ya sea un cuchillo, un arma, un papel, una carta, o en este caso un árbol, es que va a tener relevancia, que prestes atención a eso porque va a ser parte importante de la historia. Incluso también esto sucede en El Príncipe Mestizo cuando Rowling narra el momento en que Harry esconde su libro de pociones en la sala de menesteres y pone encima una diadema. De hecho, cuando lo lees la primera vez, te da igual que haya puesto esa diadema. Pero cuando sucede después en las Reliquias de la Muerte, te muestra que esa diadema tiene relevancia, es cuando todo comienza a cobrar sentido. A lo mejor esto sí está escrito, pero esto no pasó en la película. Era pues, para decirte sutilmente que la diadema iba a ser importante para la trama. No sucedió, pero al menos en el libro sí. Creo que con esta información van a poder ver las películas, no solo las de Harry Potter, sino cualquier otra de diferente manera. Porque a veces incluso cuando los mismos actores también juegan con ciertos elementos, es porque te está diciendo que prestes atención. La mayoría de las veces es porque sí tienen importancia en la trama y va a tener algo allí que se está cuajando. La literatura y el cine tienen sus particularidades que no deberían compararse. Podemos hablar de una buena o mala adaptación atendiendo a la esencia de la historia y a elementos como personajes, tema y mensaje que hayan sido trasladados correctamente del papel a la película. Un libro debe analizarse como tal, como un medio escrito, y lo mismo debería hacerse con una película, ya que pues es una obra completamente independiente. Un director asume o se adapta a las expectativas del público y hace reflexiones sobre cómo construir esa película en base a los gustos de los espectadores, pero pues sí, a veces se dan las discrepancias en los objetivos. Es cierto que David Yates no debió quemar la madriguera porque no tenía motivo alguno, ni mucho menos pesaba en la trama, o sea, fue simplemente capricho. Costoso, me imagino que precisamente ese dinero pudo haberlo usado para otra cosa, pero haber agregado, por ejemplo, una escena en donde Harry y Hermione bailaban, aunque eso no estaba en el libro, sí sirve porque te refleja el sentir de ambos personajes en ese momento. En este caso, esto sí fue un acierto, ya sea por decisiones técnicas como el presupuesto limitado, para evitar más costos, para evitar tanto uso de CG, por estética, porque no es verosímil, o las limitaciones en las ideas creativas, porque no sabemos qué queda estipulado en su contrato. Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates, así como Steve Kloves y Michael Goldenberg, hicieron lo que creían conveniente. Podemos estar de acuerdo o no con su trabajo, y aunque hubieran traído a James Cameron, Peter Jackson, Tim Burton, Guillermo del Toro o cualquier otro director o directora, ellos mismos nos hubieran dado su propia versión de la magia, porque al final nos hacen parte de su imaginación. Una buena adaptación no es un calco. De hecho, las películas de Harry Potter son adaptaciones, no se basan en, hay que saber diferenciar, sino una obra que tiene vida y sentido por sí misma. También hay que entender que una película es un relato cerrado y simple, no caben muchas interpretaciones.
En un libro se pueden meter citas, contradicciones, lecturas paralelas, diversas subtramas, peripecias y muchísimas otras cosas más, pero en las películas no. Por eso y con todo esto se produce un desajuste entre el ambiente distendido donde el lector tiene que crear el mundo con su imaginación y el ambiente fugaz donde lo ven todo hecho y pues con un límite de tiempo. Esto pues sí provoca que los espectadores fieles a la obra literaria terminamos decepcionados, pues esa idea que hemos generado en la mente pues sí discierne mucho de lo que vemos en la sala del cine. Si eres un escritor escucha y quieres conocer más información sobre los temas expuestos, reírte con los memes o seguir con el debate, sígueme en @elpodcastesquitter y @andreyevnam. No olvides compartir y comentar. Y ahora sí, travesura realizada.